Continuamos con más en la pantalla de Canaley. Ya tenemos al economista Pablo Ferrari. Él es integrante de Economía Política para la Argentina. Para hablar con Pablo sobre lo que verdaderamente disputa el RIGI. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, contanos un poco qué es lo que se disputa realmente en el régimen de incentivos de grandes inversiones. Bueno, como ustedes mismos en el canal vienen hablando, en primer lugar, el régimen de incentivo a las grandes inversiones es un régimen laxo desde el punto de vista cambiario, impositivo, para grandes inversiones a partir de 200 millones de dólares, en particular en hidrocarburos y en cuestiones de minería, porque es probablemente el corazón de la ley de bases. Acá lo que se está discutiendo es una cuestión geopolítica a nivel mundial, en un momento de desacoplamiento o fragmentación del mundo, donde en lugar de cadenas globales de valor se pasa a cadenas regionales de valor y todo lo que es energía toma un protagonismo, una importancia mucho mayor que años atrás. Y acá tenemos a vaca muerta en particular, tenemos litio y lo que se quiere Ujú. en esencia es que puedan extraerse los recursos naturales del país en el marco de una alianza con Estados Unidos, es decir, que puedan invertir capitales estadounidenses, llevárselos y al fin y al cabo, desde el tercer año, no dejar ni un dólar. Pablo, en tu nota haces un paralelismo con, bueno, la causa Cuadernos, el modelo económico actual y las alianzas sociales. Comentanos un poco cuál es el paralelismo que encontrás, por ejemplo, con la causa Cuadernos. Bueno, en la causa Cuadernos, como la misma fiscal León que lleva la causa informa, Sí. nunca hubo una causa de semejante magnitud, prácticamente en Argentina seguro, y ella lo habla en términos mundiales. Lo que pasa con esa causa es que en el año 2018 van detenidos, además de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, con un sesgo que yo entiendo de políticas nacionales y populares, también van sectores de lo que para una parte de la literatura económica se llama grupos económicos locales, es decir, Ujú. grandes holdings, por ejemplo Techin, por ejemplo Corporación América, por ejemplo Robela Carranza, etcétera. En general son holdings diversificados, tienen mucho en la obra pública, pero también en energía, y desde hace tiempo, en particular en el gobierno de Mauricio Macri, se quiere que estos sectores queden un poco desplazados porque son competencia en particular para los capitales estadounidenses. Ese es el paralelismo, ¿no? O más que paralelismo, sería otra vertiente, ¿no? El RIGI, la causa Cuadernos, para desplazar a estos grupos. Por supuesto, ambas son políticas que complican a la mayoría, pero en términos de competencia oligopólica, los que perderían son los grupos locales, que también son transnacionales, pero todo para favorecer a capitales estadounidenses. Si uno se fija las giras del presidente, si Sí. uno se fija las alianzas geopolíticas del presidente, todas apuntan para el mismo lado y tiene razonabilidad que pase esto que acabamos de hablar. Ujú. Sí, bueno, Pablo, yo la verdad que estaba leyendo tu nota y me parece muy interesante también como lo llamamos esta vertiente que haces. Bueno, yo lo llamaba paralelismo, por eso quería preguntarte las relaciones que encontrabas, ¿no? Con el régimen actual que se está proponiendo desde el oficialismo y también con lo que ya pasó en Argentina, ¿no? Para entender y explicarle también a la gente estos puntos. Alianzas sociales, ¿cómo ves esta vertiente? A ver, en general, uno cuando ves, sobre todo analiza la composición socioeconómica argentina, tiene una estructura más o menos compleja. ¿Qué quiere Ujú. decir esto? Tenés muchísimos trabajadores registrados en comparación con otros lugares de, por ejemplo, de América Latina, muchos trabajadores no registrados, distintos estratos, pero además tenés muchas pymes donde la pyme, sobre todo, es mercado internista.
¿Qué quiere decir esto? Que cuando el ciclo económico, cuando hay salario, cuando hay demanda, le va bien, y cuando ocurren situaciones como estas, le va mal. Claro. Entonces tiene más o menos un comportamiento, digamos, político a partir de sus intereses económicos. Ahora, hay ciertos sectores que están desvinculados del ciclo económico local. Por ejemplo, a grandes holdings importadores no les interesa el salario como elemento de demanda, porque la demanda no es local, son exportadores, la demanda es afuera, entonces no le interesa el salario local, puede pretender que se baje muchísimo, ¿no? Entonces, y acá en general vos tenés grandes holdings, ¿qué quiere decir? Una empresa madre que controla otras empresas, un entramado de empresas muy grandes, en general controlan buena parte de la economía, y que ha sido así desde hace décadas en el país. No digo que esté bien, digo que ha sido así desde hace décadas en el país. Y en general los mercados, como por ejemplo en nuestro caso el argentino, son disputados por capitales extranjeros que no Claro. quieren determinados entramados con el Estado, políticos, porque entienden que son favorables para ellos. Entonces, lo que se quiere con esta ley de bases, como bien lo expresaba ayer, ahora no me acuerdo, un columnista del diario La Nación, no, me equivoco, perdona Liliana, lo expresaba con claridad en una entrevista que le hace el diario La Nación, Mark Stanley, el embajador estadounidense, donde dice, acá lo importante es la ley de bases, el RIGI, que puedan venir a invertir capitales estadounidenses y no tengamos competencia desleal, porque desde hace décadas hay barreras que protegen a las inversiones locales, etcétera. Entonces lo que se quiere, en definitiva, es libre comercio, como dice Milei, y que una nación desarrollada, que tiene más potencia como Estados Unidos, no funda y se lleve todos los recursos naturales. Entonces, no solo hay una discusión con sectores populares, con las pymes, sino con grandes holdings transnacionales, es decir, que tienen sus filiales en distintas empresas de origen local, ¿no? Entonces, digamos, esto así nunca ocurrió. Por eso, Liliana, el paralelismo Sí. con la causa Cuadernos, porque principalmente, desde el punto de vista de fracciones de capital, se vieron afectados estos grandes holdings locales, que están amenazados porque el juicio no se celebró, y en caso de que se celebrara y los hallaran culpables, pueden perder sus empresas, ser deslistados, además de ir presos. Por eso es una amenaza latente, y probablemente juegue en estas circunstancias para que no reclamen ciertas cosas, como por ejemplo que el RIGI no puede ser tal cual lo está pidiendo Estados Unidos. Pablo, ¿qué papel juega acá el CIADI? Perdona, no te escuché bien. El CIADI, ¿qué papel juega también en estos litigios? El CIADI es un tribunal transnacional dominado por Estados Unidos, como el FMI, el Banco Mundial, la OTAN. Por lo tanto, en caso de que hubiese un litigio, una discrepancia, supongamos por contaminación, Sí. supongamos por, por ganancias, supongamos por alguna documentación fraguada, donde uno diga, tenemos que discutir esto. E incluso la propia discusión sobre las concesiones, que son a 30 años, que decir, Claro. infinito prácticamente. Bueno, vos tenés que ir a discutirlo a un tribunal donde dominan cuadros técnicos estadounidenses y que no van a defender la posición argentina, sino claramente van a defender a los capitales estadounidenses. Es decir, es como que te compras el árbitro, ¿no? Vos decís, hay un Boca River y decís, bueno, yo voy a poner el árbitro de Boca, y te van a decir los de River, y siempre va a salir a favor del otro. Claro. Eso es el CIADI. Muy bien, Pablo, muchísimas gracias. Vamos a seguir de cerca entonces todo lo que esté pasando. Bueno, ley bases en el Senado y los resultados que tienen también todos estos puntos que también generan debate, polémica y siempre están en la agenda.
Muchísimas gracias a ustedes. Gracias a vos. Bueno, estábamos hablando con Pablo Ferrari, economista. Nosotros continuamos con más en la pantalla de Canal E.